Con Pablo y Agustina. Ellos son trabajadores de un refugio, un centro nocturno Maciel, que funciona aquí en Maciel y Piedras. Y venimos a conversar con ellos porque de alguna manera están reclamando salarios que se les deben. Esto quiere decir que el Mides le está debiendo a los refugios, a los centros nocturnos, dinero, y por lo tanto estas empresas les deben a sus trabajadores. Así que muchísimas gracias por estos minutos, Pablo, Agustina. Cuéntenos cómo está puesta a punto de este conflicto. Bueno, primero que nada, buen día, gracias por el espacio. Y bueno, los trabajadores sindicalizados de los centros de los refugios Mides, nucleados en Sutiga, estamos en conflicto porque hay varias organizaciones, cerca de 10, que mantienen atrasos salariales con sus trabajadores. Hay aproximadamente 500 trabajadores sin cobrar, en algunos casos con hasta 3 meses de atraso. Bien, ¿se les debe salario? ¿Se les debe alguna otra partida? Sí, se les debe, además de salario, se debe un retroactivo firmado en los consejos de salario, que corre a partir del pasado mes de julio, y además se deben liquidaciones de trabajadores que ya no trabajan en sus organizaciones y todavía no se les ha pagado lo que les corresponde. Agustina, ¿ustedes han podido conversar con los empresarios, con los dueños de estas empresas que manejan los refugios? ¿Qué dicen? Bien, buen día. Hemos podido conversar con ellos. La semana anterior tuvimos una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, en la cual bueno, se fue aclarando un poco el panorama de cómo va a funcionar el sistema de pagos. En este caso, al estar trancadas las partidas por los temas de rendiciones de cuenta, hay que tener en cuenta que hay solo 4 auditores para hacer esa revisión de las rendiciones de cuentas de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan tercerizadas para Mides. En este caso, las rendiciones que tengan observaciones y vuelvan para atrás, por ende, eso significa que no se liberen las partidas para los pagos de salarios, liquidaciones y demás rubros. Se generó un mecanismo que fue anunciado por el ministro Sibila, en el cual las organizaciones van a poder solicitar un préstamo a República Microfinanzas para pagar los rubros adeudados hasta que bueno, se puedan revisar todas las observaciones de las partidas y se puedan liberar los pagos. Ahí está. En estos días comienza a funcionar esa opción, ¿no?, de que las empresas van a poder ir a Microfinanzas a pedir un préstamo que supongo que después será descontado. Efectivamente, sí, a partir de hoy comenzaría a aplicarse ese mecanismo por el cual las organizaciones solicitarían un crédito a República Microfinanzas para ponerse al día con los salarios. Eso fue anunciado la semana pasada por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y bueno, esperemos que así sea, pero hasta que no veamos que efectivamente se depositen los salarios a los trabajadores, nosotros vamos a seguir en conflicto y vamos a seguir tomando medidas. Claro, las autoridades de alguna manera les dijeron que si se resuelve el destrabe de esta partida, todo va a comenzar a funcionar normalmente. Sí, nos comentaban que justamente este mecanismo que se generó es para que no vuelva a suceder nuevamente el tema del atraso en los pagos de los ¿Ha pasado en algún momento? Sí, esto es algo que se ha repetido bastantes veces en este programa, sí, en este tipo de proyectos. Porque siempre se trababa a raíz de la rendición de cuentas. Correcto, sí, es así. Claro. Entonces no es la primera vez que ustedes están. Claro, ¿de cuántos meses depende el refugio? ¿Es lo que se les debe y de cuántos meses de atraso? ¿O más o menos generalizado? No, es generalizado, pero hay organizaciones. Centros a los que les deben un mes, centros a los que le deben 3 o más meses. Y esto, como bien decía Agustina, es un problema estructural. Desde que el Mides decidió precarizar el servicio optando por la tercerización, esto ha pasado frecuentemente. Claro. Siempre, desde hace años, sucede lo mismo. Y bueno, aparentemente con este mecanismo se estaría encontrando una solución. No obstante, como dijeron expresamente, no es un mecanismo que se pueda usar cada vez que haya un atraso. Es para solucionar esto puntualmente, que es algo que involucra a muchísimos trabajadores, pero no es algo que se puede usar todo el tiempo. Claro, estamos hablando de 500 trabajadores más o menos.
Correcto, son 500 trabajadores más o menos que están con atrasos en los salarios. Algunos, y esto es importante decirlo, incluso ya les dieron el desalojo por no poder pagar el alquiler, lo cual es gravísimo. Y esto, ustedes en estos días se solucionaría, pero tienen como sindicato tomar alguna medida un poco más importante si esto no se soluciona. Y vamos a seguir tomando medidas en línea con las que venimos tomando, paros, movilizaciones, incluso ocupaciones de centro. Y bueno, no descartamos ninguna medida. ¿Hay algún refugio o algún centro nocturno que esté ocupado en este momento? Actualmente no. La semana anterior el último centro que estuvo en asamblea permanente fue el de 25 de mayo, acá cerca. Y anteriormente estuvo en asamblea permanente el centro de la calle Andes, pero actualmente no queda ningún centro en asamblea permanente. Muchísimas gracias, Pablo. Agustina, bueno, vamos a estar obviamente pendientes de esta situación, si es que se resuelve con ese mecanismo que ahora implementó el MIDES. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces ahí estaban trabajadores de este centro nocturno Maciel aquí en la Ciudad Vieja que están en conflicto porque se les deben salarios. Sigan ustedes ahí en el estudio.